Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con algunos problemas relacionados con la posición del movimiento armónico simple. Si recordáis, en el vídeo anterior planteábamos la ecuación general del movimiento armónico simple, en el cual veíamos que era un movimiento oscilatorio, el cual se movía entre unos valores máximos y mínimos que iba alternando consecutivamente en el tiempo. Y ese movimiento tenía una ecuación en general que era esa x con respecto al tiempo, o la y, era exactamente lo mismo, x con respecto al tiempo, que era a por el seno de omega t más phi 0. ¿De acuerdo? De tal modo que aquí veíamos que en este caso nos iban dando los diferentes valores de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en este ejercicio concretamente nos van pidiendo que tengamos en cuenta, según los valores determinados de la amplitud, la velocidad angular o esa oscilación y la fase inicial, que tengamos en cuenta cuáles van a ser las posiciones respecto al tiempo. Y nos dicen lo siguiente. Nos dicen que nuestro problema tiene una amplitud de 2 metros, que tiene una frecuencia angular de 2 radianes por segundo y que la fase inicial del movimiento es igual a 0. Es decir, que nuestro movimiento empieza en x igual a 0 para t igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos marca nuestra fase inicial. Por tanto, podríamos redefinir la ecuación para este ejemplo en concreto como x, que depende del tiempo, igual a 2 por el seno de 2t. ¿De acuerdo? Esta sería la función que nosotros estaríamos buscando. Y para ello vamos a ver ahora, nos dicen en el ejercicio que encontremos para qué tiempo se va a producir el valor máximo, el valor mínimo y un valor de 0 concretamente. ¿Ok? Es decir, que busquemos cuál será el x máximo, que busquemos cuál será el x mínimo y que busquemos x igual a 0. Bueno, lo primero que hemos de recordar es tener en cuenta que al final el movimiento armónico simple va oscilando constantemente. Es decir, que si nosotros aquí pusiéramos una marca entre el punto de equilibrio, la posición máxima, que sabemos que es la amplitud, y la posición mínima, que sabemos que es menos la amplitud, veríamos claramente que el movimiento iría yendo de izquierda a derecha según va pasando el tiempo. ¿Ok? Es decir, que vamos alternando entre el valor máximo del movimiento, que es la amplitud, y el valor mínimo, que es precisamente esa amplitud en negativo. Por tanto, ¿qué es lo que hemos de considerar en este movimiento para que se vaya alternando y para obtener esos valores máximos? Pues que ya sabemos que el valor máximo, como hemos dicho, será la amplitud, en este caso 2 metros, y por otra parte el valor mínimo será menos la amplitud, que será concretamente igual a menos 2 metros. Y consecuentemente cuando tengamos x igual a 0, tendremos ese valor de 0 metros, que es lo que estaremos buscando. Entonces, ¿cuáles van a ser los diferentes valores que van a existir y que van a permitir que la amplitud sea máxima, sea mínima o sea igual a 0? Pues para ello tendremos que utilizar la función seno y tenerla en cuenta. Es decir, tendremos que plantear cuándo x de t será el valor máximo, es decir, igual a 2, cuando x de t será concretamente igual a menos 2 o cuando x de t será concretamente igual a 0. ¿De acuerdo? Para el primer caso lo planteamos, pues será 2 igual a 2 por el seno de 2t, de tal modo que ese 2 puede pasar dividiendo al otro lado y nos quedaría 1 igual al seno de 2t. Y de este modo podemos ver claramente que sería montar que 2t sería el arco seno de 1, o lo que es lo mismo, si recordamos cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 1, pues sería pi medios, de tal modo que podríamos despejar y decir que 2t es igual a pi medios, o lo que es lo mismo que t es igual a pi dividido entre 4, trabajando en segundos. ¿De acuerdo? Esta sería la manera en la que podríamos determinar el valor del tiempo para el cual se cumple que la posición del movimiento es máxima.
De la misma manera nos ocurriría en el caso del valor mínimo. Como podemos ver aquí, ahora simplemente sería plantear exactamente lo mismo, pero para el caso de menos 2. Es decir, menos 2 sería igual a 2 por el seno de 2t, o lo que es equivalente a menos 2 entre 2, es decir, menos 1 igual al seno de 2t. Por tanto, tendríamos que 2t sería el arco cuyo seno es menos 1, y recordamos que el valor cuyo seno es igual a menos 1 sería 3 pi medios. Por tanto, tendríamos que 2t sería igual a 3 pi medios, o lo que es lo mismo que t sería igual a 3 pi cuartos en segundos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que vemos es que existe una diferencia de 3 pi medios menos pi medios entre el valor que tendríamos para el caso máximo y el caso mínimo. Y si recordáis, esto es lo que definíamos como la mitad del periodo. Esto después lo calcularemos perfectamente, tanto el periodo como la frecuencia del movimiento. Para calcular el valor en el cual tendríamos el primer cero, podemos verlo simplemente con la propia fase inicial. Como nos dicen que la fase inicial es 0, automáticamente podríamos ver que la posición va a ser exactamente igual a 0 cuando lo tengamos al principio. Pero de todos modos podemos despejar para que lo veáis. ¿Qué ocurriría? Que esto sería 0 igual a 2 por el seno de 2t. Es decir, 0 entre 2 me quedaría 0 igual al seno de 2t. O lo que es lo mismo, 2t igual al arcoseno de 0, y sabemos que el primer ángulo que tiene cuyo seno 0 es exactamente el 0. Es decir, 2t igual a 0, o lo que es lo mismo, t igual a 0 segundos. Por tanto, tal y como habíamos previsto, lo que nos ocurría era que teníamos el primer instante temporal igual a 0, para el cual la posición era exactamente nula. ¿Por qué es muy importante que tengamos en cuenta cuánto es la frecuencia y cuánto es el periodo de nuestro movimiento armónico simple? Pues porque estos valores de valor máximo, valor mínimo y valor cero, en el caso del máximo y el mínimo, se van a repetir una vez cada periodo, es decir, cada periodo que tengamos vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo, mientras que el valor de x igual a 0 se repetirá cada medio periodo. ¿Por qué? Porque dentro del mismo periodo la oscilación pasará 2 veces por 0. Una viniendo desde la parte positiva hacia la negativa y otra yendo desde la parte negativa hacia la positiva. Entonces, si recordamos, definíamos que 2pi por la frecuencia era igual a la frecuencia angular, o, lo que es lo mismo, 2pi dividido entre el periodo era igual a la frecuencia angular. Por tanto, de aquí podríamos despejar y ponerlo al revés, que la frecuencia sería omega partido por 2pi, y por otra parte tendríamos que el periodo sería 2pi dividido entre omega. ¿Ok? Podemos sustituir en cada una y nos quedaría que omega en este caso era 2 dividido entre 2pi, lo que nos queda que sería 1 entre pi, y recordamos que esto es 1 entre pi hercios, o lo que es lo mismo 1 entre pi segundos a la menos 1. El hercio y el segundo a la menos 1 recordamos que define exactamente lo mismo. Y por otra parte, aquí tendríamos lo siguiente. Veríamos que sería t igual a 2pi dividido entre 2, o lo que es lo mismo, pi segundos igual al periodo. De tal modo que podemos ver que nos costaría pi segundos dar una oscilación completa. Es decir, pasar desde un máximo hasta un nuevo máximo nos costaría concretamente pi segundos. Como podéis ver, pasar desde el 0 hasta un máximo me costaría una cuarta parte del periodo, ese pi entre 4 que hemos dicho. Volver otra vez al valor de 0 llegaría en la siguiente cuarta parte del periodo, es decir, en pi medios. Volver ahora hacia abajo y llegar al valor mínimo llegaría en 3 pi medios de segundo, perdón, en 3 pi cuartos de segundo, que es exactamente el valor que tenemos aquí, y de nuevo volvería al valor de 0 justo en el valor, en este caso, de pi, desde que aquí tendría el 0. Por tanto, de esta manera me daría cuenta de que, como hemos dicho, paso 2 veces por el valor de 0, justo en este punto y en este punto, dentro del mismo periodo, mientras que por el máximo solo paso una vez y por el mínimo solo paso otra vez.
¿ok? De tal modo que los periodos en general, los tiempos para los cuales tendría el tiempo máximo, sería pi cuartos más n veces el periodo. El tiempo mínimo me ocurriría exactamente igual, sería 3 pi cuartos más n veces el periodo, mientras que en el caso del tiempo donde me va a dar exactamente igual a 0, sería 0 veces más n veces la mitad del periodo, o lo que es lo mismo, n por la mitad del periodo. ¿Ok? Esto lo podemos ver perfectamente reflejando la gráfica en nuestro sistema de graficación, es decir, en GeoGebra. Si yo pinto esta gráfica, que sería en este caso el valor que estamos representando, podríamos ver que todas estas condiciones se van a cumplir constantemente. Es decir, yo ahora pinto 2 por el seno de 2t, o lo que es lo mismo aquí, 2 por el seno de 2x, para que lo veamos perfectamente, y vemos que en efecto se cumple lo que estábamos diciendo. Lo primero, tenemos que justo en el punto inicial empezamos en 0, de tal modo que justo cuando damos una oscilación completa, o lo que es lo mismo, pasamos 2 veces por el eje 0, es decir, una vez por aquí y otra vez por aquí, llegamos justo a ese valor de 3,14, es decir, de pi segundos, que es exactamente el valor que nosotros habíamos encontrado aquí arriba. Por tanto, el periodo está perfectamente calculado. Pero ¿qué ocurre? Que los puntos máximos serían, por ejemplo, este punto de aquí, ¿vale? En el cual podríamos ver que la recta tangente es paralela al eje de abscisas, ¿ok? Justo en este punto, y de la misma manera me ocurriría en el caso contrario, que sería paralela al eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Por tanto, podríamos ver que este punto de aquí arriba, el punto C, debería estar en una cuarta parte del periodo, de la misma manera que este punto de aquí, el punto E, si justo cae en el eje, debería estar en la mitad del periodo, el punto D debería estar en 3/4 partes del periodo. Es decir, el punto C debería caer en pi dividido entre 4, y si yo hago pi dividido entre 4, obtengo que es aproximadamente 0,785, que es ese 0,79 que nosotros hemos aproximado aquí. Si sigo más adelante y hago pi dividido entre 2, me quedaría concretamente igual a 1,57, que es este valor de E que hemos determinado aquí. Y después, si hiciese 3 por pi dividido entre 4, llegaría a un valor aproximado de 2,36, que como no es estrictamente preciso, porque lo he hecho aquí a mano, nos quedaría un pelín distanciado, pero podríamos ver que justo caería en este punto. Y por lo demás, si vuelvo a continuar hasta llegar al punto B, tendría una oscilación completa. Entonces, si os dais cuenta, la diferencia siempre va a ser ese valor de pi que vamos a tener en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, podríamos ver, por ejemplo, que la diferencia entre la distancia del punto F al punto C debería ser un periodo completo. Es decir, si yo cojo el punto F, que está en el valor de 3,93, y le resto el valor del primer máximo, que sería el punto C, que hemos dicho que era 0,79, voy a obtener ese valor aproximado de 3,14, que es lo que vale pi. ¿Por qué? Porque la diferencia temporal que tiene que haber entre dos máximos o entre dos mínimos, que ocurriría de la misma manera, tendría que ser estrictamente el valor del periodo, que en este caso, como recordamos, era exactamente igual a pi. Así que, chicos, habéis visto que la posición, o mejor dicho, la ecuación de la posición del movimiento armónico simple nos sirve perfectamente para determinar en términos generales cuál va a ser esa posición respecto al tiempo y sobre todo calcular la periodicidad que existe entre cada una de ellas. ¿Ok? A partir de aquí nos podrían preguntar prácticamente lo que quisieran. Nos podrían dar otros valores distintos y pedirnos ciertas posiciones, o nos podrían preguntar, por ejemplo, la amplitud o la velocidad angular, dándonos otros valores como cierta posición con respecto al tiempo. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.